El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son 2 textos bellísimos y cuánto desearía que hoy estuviéramos de retiro espiritual todo el día para darme gusto hablándoles de estos 2 textos bíblicos. Pero el Señor sabrá sacar de mis palabras el mensaje que con toda seguridad quiere para ustedes. Él pondrá en mí las palabras, porque son 2 textos supremamente hermosos, queridos hermanos, y la limitación del ser humano no le permite a uno abarcarlo todo. A duras penas logra uno extractar un mensaje supremamente especial del Señor, pero que sería mucho más grande. Debería transformar totalmente nuestras vidas, pero que sea el Señor quien haga llegar hasta el corazón de cada uno de nosotros todo su amor, su bondad y su misericordia. Leíamos en la lectura, uno es la lectura y otra es el Evangelio. En la lectura leíamos del primer libro de Samuel todo el proceso de Ana, la madre del profeta Samuel, la madre de Samuel. Y nos recuerda muy especialmente ese texto toda la historia de Ana. Ana era una mujer estéril y de edad avanzada y se fue al templo, era su costumbre, pero en algún momento lloró desconsoladamente ante el Señor, suplicándole le regalara un hijo. Estando allí en ese momento de adoración, le dijo al Señor: si me concedes este milagro, te lo ofreceré a ti para siempre. Y en efecto, el Señor le dio el milagro, y cuando ya el chico estaba ya como teniendo la posibilidad de valerse por sí mismo, Ana fue y se lo llevó al sacerdote, a Elí, y se lo entregó y le dijo: Dios me lo dio, aquí yo se lo devuelvo. Se lo ofrecí al Señor y el Señor tuvo misericordia conmigo, me lo ha concedido
y yo vengo a cumplir la promesa que le he hecho al Señor, para que Él viva el resto de su vida en el templo. Y el Señor hace el milagro y todas las maravillas. Y queridos hermanos, hoy que por la bondad, la misericordia y el amor de Dios, tengo la oportunidad de compartir con ustedes 34 meses de mi ordenación sacerdotal, me duele este texto, porque Ana entendía que lo más grande era tener a su hijo al lado de Dios. Y eso lo entendían nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros progenitores en tiempo atrás lo concebían así. Y era un orgullo, y era algo supremamente hermoso, de mucha felicidad en la familia, saber que un hijo escogía el camino del sacerdocio, que una hija le manifestaba a la familia que se iba de religiosa, de misionera. Eso era todo un acontecimiento maravilloso. Las mamás, los papás se ponían orgullosos, sacaban pecho, y por el pueblo y en el parque a todo el mundo le decían: mi hijo se va para el seminario, mi hija se va para el convento. Y ahora, queridos hermanos, es la noticia más triste y desafortunada en un hogar y en una familia. Eso a mí me duele mucho. Yo también lo viví en mi familia, y eso que hace 15 años tomé la determinación. Hijos, a mí me duele este texto porque desde que se le está pidiendo a Dios le regale a una buena mujer que tiene santo temor de Dios un hijo, que le regale poder extender el amor que se tienen entre esposo y esposa en los hijos. Pero desde ya se está pensando en mi beneficio, en mi orgullo, en mi vanidad, y no se está pensando en Dios. Y el niño comienza a nacer y la mamá comienza a decirle: cierto que nunca te vas a ir de mi lado, cierto que siempre vas a estar a mi lado, cierto que nunca me vas a dejar, cierto que usted y yo vamos a ser junticos el resto de la vida. Y eso a mí me parece que es lo más natural y hermoso que puede salir de los labios de una madre. Pero lo más duro para el proceso que un hijo tiene que vivir en la vida. Entonces, los hijos vamos creciendo siempre pensando: yo quiero ser tal cosa, pero de pronto a mi mamá no le gusta. Como me tengo que ir, mi mamá se me va a morir. Entonces, más bien me quedo acompañándola, porque desde pequeñito le estoy diciendo que sí voy a estar ahí, que sí voy a estar ahí. Y vamos coartándole esa libertad y ese libre albedrío que todos como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que realizar. Entonces, queridos hermanos, no dejamos volar. Y cuando ese hijo o esa hija manifiesta alguna intención vocacional, inmediatamente le decimos: pero si yo toda la vida había pensado que ibas a ser futbolista, pero si yo toda la vida te había soñado como abogada, pero si yo toda la vida había soñado con que ibas a ser la médica de la familia. Y entonces nos tiramos en la obra de Dios, nos tiramos, porque no es lo que Dios quiera, sino lo que yo quiera. Usted es mi hijo y aquí mando yo. Entonces, ahí es donde viene total soberbia que no va con el plan de Dios, y ahí es donde surge
el mensaje maravilloso y el cántico del Magnífica de la Santísima Virgen María hoy. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha visto la pequeñez de su esclava. No la altivez, hijos. Recuerden muy bien que perdimos el paraíso por la soberbia, que perdimos el paraíso por el orgullo, por la prepotencia, por creerle al demonio que seríamos como Dios. No lo somos. Dios es uno. Nosotros somos sus criaturas. Pero eso nos lo van metiendo en la cabeza y nos lo vamos creyendo, como lo creyó Eva, como lo creyó Adán. No somos dioses. Dios solamente, hijos, pone un pequeño límite. Pero ¿por qué, hijos, nosotros dañamos la obra de Dios? De todos estos árboles pueden comer. De uno, no. No. ¿Qué será ese árbol? Eso tiene que tener algo. No. Que se coma él todos los otros, que nos deje comer de ese uno que él se escogió. ¿Pero por qué? Si él es Dios. Él nos dio todo, nos dio 99 árboles, escogió uno para él, pero no nos gustan los 99, sino el que él se escogió. Entonces hay que ir a comer de esa limitación que Dios nos dio. No, hay que ir a comer de eso, porque es que, o sea, si él se lo escogió es porque ahí está el secreto. Nos tenemos que ir a comer de ese árbol. Si el Señor nos está poniendo un límite, no, hay que saltarlo, porque después de que nosotros lo saltemos, seremos como dioses. Falso de toda falsedad. Entonces, hijos, ahí es donde surge el orgullo y la soberbia. La soberbia no es el mal genio que nosotros manejamos muchas veces, no, y que a eso es a lo que nosotros nos referimos. Es que si es soberbio, es que si es temperamental, es que si es mala clase. No, la soberbia es de uno irse levantando del piso por sus propios medios, pensando que es Dios, volviéndose supremamente orgulloso, pensando que todo lo puede, que no necesita absolutamente a nadie y menos a Dios. Esa es la soberbia, esa es la soberbia. La soberbia con la que Satanás siempre se refiere a Dios y engañándonos a nosotros nos hace también poner así, soberbios. Logramos un poco de conocimiento y entonces ya comenzamos a mirar por encima del hombro a todo el mundo y comenzamos a pensar que ya no necesitamos de Dios, que con lo que hemos adquirido tendremos suficiente para el resto de la vida y que no le tenemos que pedir nada a nadie. Lo que hacía el rey Acaz en la lectura que leíamos el domingo. No le voy a pedir nada al Señor, no quiero tentar al Señor, no me quiero es comprometer con Dios, porque cuando Él haga el milagro en mi vida, yo le pertenezco. Tontos que somos, hijos, pues le pertenecemos desde ya, sin absolutamente nada más. Toda la vida y la eternidad le vamos a pertenecer a Él, al no ser que tú decidas lo contrario, porque el libre albedrío te lo va a respetar. Entonces, hijos, este texto maravilloso del Magnífica, hijos, sería para uno analizarlo como el Padre Nuestro, por palabras. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y ahí en esa frase, queridos hermanos, sería para uno quedarse extasiado. Esos dos primeros renglones, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Ahí se resume casi que la ley judía.
Y la Santísima Virgen María, una judía de Raca Mandaca, lo proclamaba a voz en grito. Hijos, nosotros, ¿por qué no reconocemos todo lo que la Santísima Virgen María reconoce que ha recibido de Dios? Pues por nuestra soberbia, porque nos creemos dioses y creemos que al pronunciar esto nos estamos poniendo muy bajitos y que no vamos a merecer ser dignos de. Pues la Santísima Virgen María, hijos, en ese momento del saludo de Ana, del saludo de Santa Isabel, en su respuesta al saludo de la Santísima Virgen María, exclama todo esto hermoso, porque encuentra en Santa Isabel y en ella dos mujeres, una de edad avanzada y ella, la Santísima Virgen, comenzando a vivir llenas de la gracia de Dios, llenas de amor de Dios y por Dios. Y sale todo esto hermoso del corazón de la Santísima Virgen María, que es un resumen del texto bíblico. ¿Qué dice la Santísima Virgen María ahí? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Hijos, si a Dios le plugó de la Santísima Virgen María sacar su Hijo y su Salvador, que naciese el Señor Jesucristo, a ti y a mí, ¿qué? ¿Por qué nos vamos a sentir envidiosos? Antes habría que agradar y glorificar a Dios, que tuvo la gentileza con nosotros de regalarnos la redención en su divino Hijo y por medio de una buena niña, una buena mujer. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Hijos, si aplicáramos al menos esa partecita que acabo de leer, nos haría mucho bien y nos ayudaría muchísimo para acercarnos un poquito más al Señor, para entender un poquito más sus santos designios, para amarle, adorarle y glorificarle como es debido. Y de ahí en adelante, queridos hermanos, sigue esa salutación, esa alabanza, esa glorificación de la Santísima Virgen María al Creador, pero reconociendo que ella es criatura. El texto bíblico lo dice: glorifica mi alma al Señor porque soy como Él. Nunca, nunca, hijos, nunca. Y nosotros siempre nos estamos poniendo por encima de los demás y casi que sobrepasamos a Dios en la soberbia. Hijos, qué bueno que en estos 2 días que nos faltan para llegar al nacimiento del Señor Jesucristo, en estos 2 días le pidamos constantemente durante todo el día, le pido a Dios que por medio de mi ángel de la guarda, con el ángel de la guarda de cada uno de ustedes durante este día, mañana y pasado mañana, se acuerden constantemente de la soberbia que llevamos y que inmediatamente te acuerdes de esa soberbia que tienes, que parece que nada, mejor dicho, que quedas estrecho en este mundo. Tú inmediatamente proclames, lancen las palabras de la Santísima Virgen María al Creador. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque, hijos, así tiene que ser. Queridos hermanos, qué bueno, qué maravilloso sería que esta salutación de la Santísima Virgen María al Señor, nosotros la acogiéramos también como una de nuestras preciosas oraciones para cuando hayan momentos así, que la felicidad y la bendición de Dios nos llega y nosotros comenzamos a levantarnos del piso, la hiciéramos
para que inmediatamente volvamos a aterrizar nuestros pies y podamos agradar, alabar y glorificar a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.